Yo voy a hablar y él va a traducir. Con mucho susto. Perdón, mucho gusto. Que Om Ganatmanandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Miriham Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So we're only going to do 2 minutes. So, this is so today we were celebrating Vaishnava Diksha. Today we are celebrating Vaishnava Diksha, Vaishnava initiation. Hoy estamos celebrando Vaishnava Diksha, iniciación Vaishnava. And then normally on initiation we mention the 10 offenses against chanting and of course the vow to chant 16 rounds a day. Normalmente mencionamos el voto de cantar 16 rondas diarias y también las 3 ofensas al santo nombre que hay que evitar. And 4 regular principles. Y los 4 principios regulativos. So I'll leave it up to these wonderful devotees to talk about that. But I wanted to talk about the tests that all of us are going to have to endure after taking initiation. Voy a dejarle que los otros maestros hablen de esos temas. Yo quiero hablar acerca de las pruebas que hay que sobrellevar después de la iniciación. Because we have seen so many devotees take initiation, and basically I'm wondering, where have all the devotees gone long time passing? Porque hemos visto muchos devotos tomar iniciación, y yo pregunto, ¿dónde se encontrarán ahora? ¿Qué estarán haciendo? Including here in Mexico, I've initiated so many devotees, and there's many I have not seen for at least 10 years. Mada explica que él inició varios devotos aquí en México y tiene como 10 años que no los ve, no sabe nada de ellos. And it's not because I am not merciful towards them. I'm actually still praying for these devotees. Y no es que no sienta compasión por ellos, yo sigo orándole a Krishna por ellos. But it's because they succumbed to the test of the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. Más bien se debe a que sucumbieron a la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios. Actually, Maya has many different tests for us. Maya tiene muchas pruebas para nosotros. Dayavihesha Guruvaya Mama Maya Dharatya. Maya is Krishna's energy, and therefore it is impossible to overcome Maya without the mercy of Krishna. Maya es una energía muy poderosa de Krishna, así que sin la misericordia, sin la ayuda de Krishna no se puede superar a Maya. So we have to be able to see when Maya is coming. Así tenemos que aprender a ver cómo Maya viene a buscarnos. Maya doesn't mean something external that comes to attack us, but actually the senses, the mind, and the intelligence, according to Krishna and the Gita, are the sitting places for that illusion. No es que necesariamente va a venir de afuera, más bien puede venir de adentro, la mente, los sentidos, la inteligencia. Krishna explica en el Bhagavad Gita que dónde está sentada esa ilusión. That's like, for example, we have Rupa Goswami saying, Vacho Vegam, Manasa Krota Vegam, Jiva Vegam, Udara Vegam. These are the different pushings that will occur just naturally due to the fact that we have material bodies. Entonces esos impulsos, ¿no? de los sentidos son naturales porque vienen del cuerpo. And until we have ¿Qué pasa? Ahí contacto, Maharaj, contacto. Okay. No, muy poco. Ahora pruebe ahora, Maharaj. Cámbiale el botón de encendido y apagado.
El micrófono, Maharaj. Sí, yo hice eso. Para el otro lado. Esa es la energía de Maya haciendo La cambios. energía de Maya está atacando, ¿no? Yeah. Started working. Maya está enojado. Maya está enojada, no quiere que hablemos mal de ella. Para que aprenda. Prabhupada said when you take up Krishna consciousness, you are declaring war on Maya. Prabhupada dice que cuando uno acepta el servicio emocional le está declarando la guerra a Maya. Just like we have the example of Haridas Thakur, who is chanting 3 lakhs of names a day. That's 192 rounds a day. Tenemos el ejemplo de Haridas Thakur, que cantaba 300,000 nombres al día, que son 192 rondas diariamente. Maya personally came to him to try to test his determination. Y Maya en persona vino a probar su determinación. So he said to Maya, I will give in to you, I will enjoy, but you have to wait until I finish my rounds. Wasn't that the process? That was Maya also, same thing. Same thing. Two different pastimes. 2 different pastimes. Yeah. Entonces, él le dijo a Maya, está bien, te voy a complacer, pero déjame terminar las rondas que me faltan. So this of course went on not only with Maya, but with the prostitute. First the prostitute tried, and when that didn't work, Maya herself came. Hay dos pasatiempos sobre eso. Primero vino la prostituta y se volvió devota, la inició, y después vino Maya personificada a probarlo también. And so after 3 days, Maya saw that she was not going to attract Haridas Thakur, and she took initiation in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra from Haridas Thakur. Y cuando ella vio que no pudo derrotar a Haridas Thakur, le pidió iniciación y se volvió discípula de Haridas Thakur, Maya. So you may say, well, that was Haridas Thakur, but I have news for you, because Maya will come to us with many tricks too. Alguien puede pensar, bueno, ese fue Haridas Thakur, pero tenemos que tener cuidado porque se enoja Maya y corta. Maya está muy enojada con nosotros. No ven ni por nosotros, man. Hare Krishna. So, anyway, we have to do without it. Yes. Just everybody have to be quiet. So, and how will Maya appear? She will appear perhaps not from in the form of a very beautiful woman or a very handsome guapo man. She may. You want me to translate? What? You want me to translate? Yeah. Y no necesariamente Maya va a venir en la forma de una mujer muy bonita o un hombre muy guapo. Maya may come in the form of even food that is not offered to Krishna, or food that is not prepared by devotees. Maya puede venir en la forma de comida incluso que no está preparada por devotos. Boga. Boga. ¿Ah? O incluso ofrecida a Krishna, que come más de la cuenta. Just like the example of grandfather Bhishma. Okay. Wireless. Wireless. ¿Tiene poca batería? ¿Está bien? Está bien. Vamos a probar si Maya va a permitirnos. Hare Krishna, Hare Maya está jugando con nosotros. O puede hablar como quiera. Okay. Haribo. So Maya. Y sin control. No, mejor ahora pagamos esto porque si Yeah. acaba tenemos I can speak louder. Just like the case of grandfather Bhishma. He's a Mahajan. Como el caso del abuelo Bhishma, es un Mahajan. But he was eating food cooked in the kitchen of Duryodhana. Pero él estaba comiendo comida de la cocina de Duryodhana. And therefore his mind became corrupted, even though he was a Mahajan.
Y su mente fue afectada, aunque él era un Mahajan, un gran devoto. Same thing with Dronacharya and Kripacharya. Lo mismo con Dronacharya y Kripacharya. So in that case, it wasn't some beautiful woman or whatever. It was just food that deviated them from Krishna consciousness. Así que no en ese caso no fue una bella mujer que vino a tentarlo, sino más bien tenemos que tener la reserva por si acaso. ¿Qué pasó? Hare Krishna, Hare Gol. Hare Krishna. ¿Por qué Porque el Maya está en control todavía. Bueno, entonces en este caso fue el alimento que comieron que estaban cocinados por no devotos y por gente se volvieron afectados por él. Aunque eran grandes devotos, fueron afectados. So one has to be very careful. As Prabhupada said, Krishna consciousness is like a razor's edge. Prabhupada dijo que hay que tener mucho cuidado, la conciencia de Krishna es una navaja bien afilada. So how does one maintain that determination? ¿Cómo uno mantiene esa determinación? By always keeping the goal of Krishna consciousness in front of you. Eso se logra manteniendo siempre, poniendo la meta de la conciencia de Krishna siempre por delante. And what is the goal? To actually become a servant of your spiritual master and a servant to the Supreme Personality of Godhead in an unalloyed fashion. Y así la manera de estar vivo siempre en el servicio al maestro espiritual y a Krishna. Every day, before you chant your rounds, when you wake up, you should be thinking of this particular goal. That is my identity. It's not only a goal, but it's your very identity. Todas las mañanas cuando uno se levanta, uno debe estar bien claro en su mente de que no solamente esa es mi meta, el servicio al Guru y a Krishna, sino esa es mi verdadera identidad eterna. I am not the enjoyer, I'm not the proprietor. Ishwaroham Ahambhogi. I'm not perfect, I'm not powerful. I'm simply Gopi Bharata Parakamala Dasa Dasa Dasanu Dasa. Yo no soy el propietario, no soy el disfrutador, no soy el controlador, soy el sirviente del sirviente del sirviente. So if you remember that, then Maya will come, yes, but you will be able to tolerate Vacho Vegam, Manasa, Krodha Vegam, the pushings of the mind, the tongue, the belly, the genitals, mind, anger, words. Entonces si uno mantiene ese estado de conciencia va a poder tolerar todas las demandas de los sentidos, las urgencias de los diferentes órganos sensuales. Because I promise you, all of you are going to be tested as to your determination. Les puedo asegurar que todos van a ser puestos a prueba en su determinación. And some of the tests are quite subtle. Y algunas de las pruebas pueden ser muy sutiles. For example, we find a description of Vaishnavas as a Jata Shatra, one who has no enemies. So many times people will attack you, and if you're thinking that person is your enemy, then you've succumbed to Maya. Una cualidad que se habla de los devotos es que son achachatos, que no tienen enemigos. Y si alguien te ataca y tú reaccionas de una forma enemiga, entonces uno está sucumbiendo ante esa tentación del odio. If someone speaks badly to you and you hate them, then you're in Maya. Si alguien te habla mal y tú los odias, estás en Maya. You have to follow the example of people, devotees like Haridas Thakur, who was being whipped in 22 marketplaces, and he was simply thinking of the welfare of the people who were whipping him. Tenemos que seguir el ejemplo de Haridas Thakur, que por ser devoto le estaban cayendo latigazos en 22 mercados diferentes, y él no odió a sus atacantes, más bien él estaba orando a Krishna por ellos. The example of Lord Nityananda, when he was hit by Madai, simply praying for the benefit of Jadai and Madai. Como Nityananda Prabhu cuando fue golpeado
por Madai, él estaba orando por el bienestar de Jagai y Madai. And in this way, if you maintain your compassion, maintain your tolerance of the pushings of the senses, and maintain your determination and understanding that you're a servant of your spiritual master and servant of the Supreme Personality of Godhead, then you will reach the goal of pure Krishna consciousness. Así, si aprendemos a tolerar los impulsos y las demandas de los sentidos y desarrollamos compasión hacia los demás y nos identificamos como sirvientes del Maestro Espiritual de Krishna, vamos a estar protegidos contra todos los ataques del mal. And in this way you're going to follow the four regulated principles, which are, some of them may be very difficult as you get older, and you will continue to chant your rounds without fail. Y haciendo eso vamos a poder seguir los 4 principios sin demasiadas dificultades y vamos a poder cantar nuestras 16 rondas diarias. And I've been following Krishna consciousness myself. I joined the movement in 1971, and every day I have finished my rounds. Every day I have followed the regulated principles without fail, because I identify myself as a servant of my spiritual master, Srila Prabhupada. Maharaj se unió al movimiento en 1971 y desde entonces está siguiendo los 4 principios, las 16 rondas diariamente, porque tengo que cumplir con la orden de mi maestro espiritual sin fallar ni un día. And every day I'm serving Prabhupada's mission. That's another important point. We must stay within Srila Prabhupada's mission. That is ISKCON. It's not some other mission. It's Prabhupada's mission. Y la otra cosa es permanecer en la institución de Srila Prabhupada, el movimiento de ISKCON, y no estar contemplando otras cosas, ¿no? Otros movimientos, otras cosas. Tenemos que ser fiel a lo que estableció Srila Prabhupada, y aunque no tengamos enemistad con nadie, ni odiamos a nadie, pero tenemos que ser fieles a lo que Prabhupada creó. Bueno, no, according to what you said. Yeah. Purport, yeah. A little. Gotcha. Anyway, so. You're coming fast. Oh. And so, and anyway, we will have, even one of the troubles we'll have, just like we have threefold miseries, Adhyatmic, Adhivodic, Adhidaivik. There's another one I'm adding, Adhidevodic. Even devotees sometimes may make us very upset, but we will never leave Srila Prabhupada's mission. Así como hay 3 miserias, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que son las miserias del cuerpo, la mente, de otra entidad viviente, y la miseria natural, como hoy, frío, nublado. Él añadió otra miseria más, Adhidevoti. A veces los devotos también nos dan dificultades, ¿no? Pero tenemos que ser tolerantes y no odiar ni sentir resentimiento. Okay, you're all taking initiation within Srila Prabhupada's movement and vowing to serve Srila Prabhupada. That means it's confirmed. It's confirmed. Vowing and promising to serve Srila Prabhupada eternally. Así que también parte de la iniciación es que uno promete permanecer en el movimiento de Srila Prabhupada y servir su misión Eternamente. eternamente. Okay. Gracias. Hare Krishna.